Quiero ahora recordarles que a partir de este momento vamos a iniciar con la presentación de los macroproyectos. Y el primer macroproyecto del día de hoy es titulado Favorabilidad del entorno respecto a la práctica de una educación física de calidad. Estará siendo coordinado por el maestro Gabriel de los Santos, a quien le concedo la palabra en este momento. Buen día para todos. Primero que nada, dar las gracias a Dios por permitirnos estar presentes en este día, en esta actividad y en este momento. Es para este equipo de investigación todo un honor que este auditorio se presente el día de hoy en tan importante acto para la maestría en Educación Física Integral, MEFI. El día de hoy les estaremos presentando el macroproyecto titulado Favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. Este macroproyecto fue dirigido por el maestro Diego Rafael Larrota Villamizar con la colaboración de los coinvestigadores Ángel Francisco Cuello, Carlos Banks Carter, Rainiel Almonte y quien les habla, Gabriel de los Santos Tavares. Cada uno de estos coinvestigadores se ha dado cita aquí el día de hoy en calidad de especialistas en sus respectivas materias o áreas para ilustrarnos sobre la importancia, el diseño y el impacto generado por este macroproyecto de investigación. Antes que nada, entender que hablar de favorabilidad del entorno es relativo a hablar sobre la calidad de la educación. En un artículo publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, en el 2018, la autora Bravo Portocarrero señala que la favorabilidad es una construcción de diversos factores que influyen. El principal de estos factores es el contexto. La misma autora señala que el contexto no es solo la construcción que comprende el centro educativo, sino el equipamiento del centro, los materiales didácticos y la socialización e interacción de todos los actores del proceso educativo. Por lo que surge entonces la pregunta que da inicio a este macroproyecto de investigación, que es si existe en República Dominicana un instrumento que permita medir las condiciones mínimas de la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física. Pregunta que lleva a los investigadores a hacer un levantamiento de información para confirmarla o negarla. Una vez realizados dichos levantamientos de información, se comprobó la total inexistencia de un instrumento de tal naturaleza o fin o que permitiera medir la favorabilidad de los entornos educativos. Por lo que en este macroproyecto de investigación se plantea el objetivo principal de diseñar un instrumento que permita evaluar las condiciones mínimas de favorabilidad del entorno educativo para el desarrollo de las actividades inherentes al área de educación física. Antes de embarcarnos en la misión de completar ese objetivo, se hizo necesario saber a qué nos enfrentábamos, cómo medíamos la favorabilidad de los entornos educativos, y entonces fue cuando salió a relucir el artículo 3 ingredientes para repensar la escuela, docentes, formadores y gestión institucional, de la autora Denise Bailant, del 2017, donde la misma detalla los puntos a tomar en cuenta para el mejoramiento de los sistemas educativos en Latinoamérica y señala que para hacer favorable el entorno de las escuelas se debe contar con una efectiva gestión institucional que dote a los docentes y estudiantes de los recursos e infraestructura necesarios para desempeñar sus respectivos roles con eficiencia y además velar por que los docentes cuenten con la capacitación profesional para impartir sus clases apegados a los objetivos establecidos por las autoridades nacionales.
Partiendo de este análisis y para dar cumplimiento al objetivo planteado en el macroproyecto de investigación, primero debimos definir cuáles eran los factores o aristas que conformaban la favorabilidad de los entornos educativos para el desarrollo de las clases de educación física. Para luego, partiendo de esos factores, establecer las categorías y subcategorías que formarían parte de los aspectos a evaluar. Y por último, someter el instrumento a validación de expertos o a evaluación de expertos con fines de validación. Esta validación de expertos requería también de una aplicación del instrumento para medir su impacto. Los 4 factores que permean la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física son la gestión institucional, las concreciones curriculares, el perfil docente y los recursos físicos y didácticos. Estos fueron los 4 grandes factores que surgieron del levantamiento de información para la evaluación de la favorabilidad de los entornos educativos. El instrumento diseñado recibió el nombre de escala de ponderación mixta. Esto atendiendo a que tomaba en cuenta los 4 factores que permeaban la favorabilidad y que permitían evaluarla. El instrumento está compuesto por 100 indicadores de evaluación o 100 ítems y está estructurado en relación a los 4 grandes factores. Estos factores son los aspectos macroestructurales del entorno educativo. Y estos aspectos macroestructurales cuentan con condiciones que, atendiendo a su naturaleza, permiten evaluar los aspectos de los factores. Esas condiciones están subdivididas en criterios de evaluación que, por medio de evidencias físicas y comprobables, permiten evaluar con indicadores numéricos que permiten cuantificar el cumplimiento de la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física. Estos 4 factores cuentan cada uno con un especialista de los que hoy se han dado cita aquí para exponernos sobre la importancia de este factor o de cada uno de los factores dentro del macroproyecto y señalar el camino trazado para el diseño de los indicadores de evaluación. El primero de los 4 factores es el de gestión institucional, para el cual tenemos al especialista en la materia, Ángel Francisco Cuello, a quien le cedemos la palabra para que nos hable entonces sobre el proceso de diseño de los criterios de evaluación del factor de la gestión institucional. Maestro. Buenos días. Gracias, Gabriel, a todas nuestras autoridades de nuestra Universidad Pedagógica Dominicana. De igual manera, a nuestro maestro y coordinador de esta máster, profesor Diego de la Rota Villamizar, a cada uno de los maestrantes y a ustedes invitados de países internacionales. Un abrazo desde República Dominicana. Bien, en cuanto a lo que refiere a nuestra área de este proceso de investigación, el cual ha sido fructífero en función de este macroproyecto, favorabilidad del entorno para los ambientes educativos en la práctica de la educación física, en busca de una educación física de calidad, podemos destacar que la gestión institucional, vista desde el punto de vista de la Organización Mundial para la Educación, la UNESCO, se establece como los planes, estrategias que deben llevar a cabo los diferentes gobiernos en función de cumplir con una sostenibilidad en el tiempo de dichos eventos sociales que pueda producir los cambios sustanciales en el tiempo. Aplicar propiamente proyectos, planes que vayan en función de que las políticas públicas puedan llegar a transformar sociedades. La educación física, la educación propiamente, no es la excepción.
Nuestro país, como dignatario de acuerdos internacionales, está comprometido en tal sentido. Es por ello que el Sistema Centroamericano de Integración, el SICA, en el año 2020, en la Agenda Clara del 2030, estableció como desarrollo sostenible para nuestros países. La educación es vital en tal sentido, aplicar una gestión institucional de calidad que pueda producir la aplicación correcta de políticas públicas en materia de educación física. Debemos destacar que autores como Sierra, Julio de Jesús García Reyes, Oliva, en el año 2020, plantean que la educación constituye un factor de desarrollo humano. Por ende, la aplicación correcta de una gestión institucional puede producir los cambios sustanciales para la sostenibilidad de los mismos. ¿Qué implica esto? Que nuestro factor, que es la gestión institucional, vista desde la realidad dominicana, está en el organigrama del Ministerio de Educación como órgano rector y lo que habríamos de denominar los regionales educativas, los distritos educativos y los centros educativos, donde se implementó específicamente ya la escala de ponderación mixta, y como bien explicaba Gabriel, podemos destacar que fue en 100 ítems, subdividido de 25 cada uno, en el caso de nuestra gestión institucional. Podemos establecer que esa escala de ponderación mixta estuvo en la condición número 1 con los actores, en los cuales se pretendía la existencia de un organigrama institucional, la existencia de cargos específicos en ese organizacional de los centros educativos, el ministerio, los organismos, en el caso nuestro que tenemos el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, y así diferentes aspectos que tenían que ver con el perfil profesional, si existía un manual que describía los puestos, sus evidencias que aportaban para dar el cargo de dirección o responsabilidad en los proyectos, y de tal manera que esto pudiera determinarnos a nosotros como investigadores cuáles actores intervenían en ese proceso. Es bueno destacar que los niveles de actuación en los cuales se desarrolló la escala de ponderación mixta que buscaba, lo que perseguía, está el manual de funciones, percibir si se aplicaba, los encargados de desarrollo y ejecución de esos proyectos, los proyectos planeados si se ejecutaban, si estaban en curso, si habían sido abandonados, los proyectos planteados en planes de mejora propiamente. Todos sabemos que los centros educativos está el proyecto de centro, está el proyecto institucional propiamente, donde emanan las líneas, pero también evidenciamos que muchos de estos proyectos de áreas, en el caso de la educación física, no existen o prácticamente solamente están plasmados en el papel. De igual manera, determinamos los proyectos en cursos, en el cual se buscaba evidenciar los procesos que estaban dirigidos a la capacitación, actualización del personal de educación física, el cual prácticamente es inexistente por parte de los centros educativos, porque en la misma ley que crea el INEFI se establece que es el responsable dado a ello. La evidencia de obras o planes de mejora de infraestructura en estos procesos, la existencia de planes de desarrollo, de planes estratégicos que describen la necesidad del centro en función de a veces los recursos que no llegan, no se toma en cuenta el área, y los proyectos enfocados al desarrollo de áreas tomando objetivos específicos, prácticamente hablar de grupos especiales, nunca se toma en cuenta en la parte de determinar recursos para ello, y desde el punto de vista de la gestión institucional, que es la que debe elaborar planes y proyectos que vayan enfocados a ello. Evidencia de proyectos enfocados al desarrollo y mejoramiento de las áreas son de las cosas que podemos notar en la aplicación de la escala de ponderación mixta. Y encontramos también en los proyectos consolidados dentro de nuestra investigación la evidencia relacionada a procesos académicos apropiados a los centros educativos,
en cuanto a la actualización y capacitación docente. Como bien dije, en los últimos 5 años, prácticamente los maestros lo hacían por cuenta propia o se capacitaban propiamente en algunos cursos, talleres, diplomados o eventos propiamente denotados por las universidades en función de. Pero también es bueno destacar que las evidencias relacionadas a los procesos de seguimiento y control, cosas que consideramos de alta importancia desde el punto de vista de la gestión institucional y la aplicación de políticas públicas, dado que en muchos casos la parte de supervisión prácticamente es nula o inexistente en cuanto a no haber coordinadores pedagógicos, mucho del personal que tiene que aplicar las políticas institucionales no tiene ese amor ni esa dedicación por la educación física. En ese sentido. Bien, agradecemos los maestro Cuello en relación a los criterios de evaluación de la gestión institucional. Ahora, maestro Cuello, nos gustaría saber cuáles fueron las conclusiones a las que llegó por medio de la evaluación de estos criterios sobre la gestión institucional. Gracias, Gabriel. Interesante tu pregunta porque toda investigación, en el caso nuestro, que nos hemos dedicado a determinar, investigar sobre la gestión institucional, lo cual nos ha parecido muy interesante, puedo decirte que los resultados son muy interesantes, dado que en el caso nuestro, de nuestro factor, la intervención se realizó en centros educativos, tanto públicos como privados, en los cuales determinamos en el caso de los centros educativos privados, que intervinimos de forma aleatoria, pero salieron de primero en el proceso de la aplicación. Y puedo destacarte que en el primer centro educativo fue un 72% de nuestro factor de gestión institucional, y en el número 2 también un 60%. En cuanto a las escuelas públicas, podemos determinar la primera un 51%, y la escuela número 2 un 44%. Puedo destacar, Gabriel, que aquí volvimos a repetir el mito de que los centros educativos privados aplican una mejor gestión institucional, y evidentemente salió a relucir eso nuevamente. Al aspecto de la gestión institucional vista desde el punto de vista privado, le dan más importancia, más relevancia a la aplicación de la misma para el cumplimiento de las políticas públicas en materia educativa y en materia de búsqueda de la calidad. Quedó reflejado cuando lo vamos a medir desde el punto de vista de la favorabilidad media general, nos da un 56.75%, lo cual indica que debemos trabajar como país en función de que la gestión institucional pueda lograr por lo menos de un 80 a un 85% para perseguir una educación física de calidad que determinantemente demuestra, pone en evidencia en nuestro estudio que tenemos que trabajar esa parte para poder cumplir con esas metas propiamente 2030, en el cual la educación física no está exenta, igual con la Carta de la UNESCO de la educación física de calidad, que indiscutiblemente con factores de gestión institucional a un nivel de un 56.75 no estamos logrando eso. Sin embargo, es relevante porque evidentemente por primera vez en el país hemos logrado medir, evaluar. Ya en las propuestas de nuestras investigaciones saldrán algunos aspectos relevantes de que en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Presto a cualquier otra pregunta. Muy bien, agradecemos al especialista en gestión institucional, Ángel Francisco Cuello. El segundo factor que hace parte del macroproyecto Favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física es el de concreciones curriculares, para el cual un servidor, Gabriel de los Santos Tavares, les hablará en calidad de especialista en concreciones curriculares. Antes que nada, hay que establecer o entender que los objetivos nacionales en materia de educación para la República Dominicana se conocen como competencias fundamentales, y el curso de las mismas, desde el diseño curricular nacional hasta las aulas, es conocido como
concreciones curriculares. Partiendo de este diseño curricular nacional, la comunidad docente debe diseñar planes a largo, mediano y corto plazo que les permitan lograr en los estudiantes los niveles de dominio de las competencias fundamentales requeridos por el sistema educativo dominicano. Esto a través de los contenidos curriculares, indicadores de logro y competencias específicas que complementan las competencias fundamentales. Esos planes de largo, mediano y corto plazo se les conoce como niveles de concreción curricular. El autor Tobón, en el año 2004, señala que la planificación parte de la comprensión de las finalidades de la formación y determina cómo, dónde, cuándo y con qué medios se forman las competencias. Él mismo señala que en la fase de planificación los docentes diseñan las estrategias de enseñanza. Esto nos indica que el proceso de planificación es inherente a la labor pedagógica, por lo que no se puede concebir un proceso de enseñanza y aprendizaje sin una o unas planificaciones que esbocen lo que el docente quiere lograr con las actividades y estrategias empleadas en dicho proceso. En este punto, específicamente, radica la importancia del factor de concreciones curriculares para el macroproyecto de investigación, favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. Con la medición de este factor, se busca evaluar el cumplimiento de los niveles de concreción curricular, tanto en las fases de planificación como en las de ejecución. Para evaluar ese cumplimiento de las concreciones curriculares, se tomaron en cuenta 4 condiciones que son las que permiten tratar todos los puntos neurálgicos de los niveles de concreción curricular o de las concreciones curriculares. Estos 4 indicadores son el primero, el de lineamientos nacionales, y con esta condición se evalúa la existencia de un diseño curricular nacional y los espacios de discusión del mismo, espacios de disertación y en busca de comprensión del mismo. Y también estructuras de planificación diseñadas por el Ministerio de Educación para que los docentes entonces den cumplimiento a las concreciones curriculares. Esta condición de lineamientos nacionales cuenta con 4 indicadores de evaluación que permiten evaluar la existencia de esos elementos. El segundo o la segunda de estas condiciones es la de lineamientos institucionales. Esta cuenta con 6 indicadores que permiten evaluar la existencia de los espacios de disertación del diseño curricular dentro de la institución educativa, dentro del centro educativo, y también el diseño de los planes y proyectos curriculares para el año escolar completo. También en esta condición se busca evaluar los sistemas de seguimiento al cumplimiento de los planes y proyectos que conforman las concreciones curriculares. Ese instrumento es llamado en República Dominicana por los coordinadores pedagógicos y por los demás docentes ficha de acompañamiento o ficha de seguimiento. La tercera condición es la de estructuras de planificación, donde se diseñaron 8 indicadores de evaluación para evaluar el apego de los docentes a las estructuras de planificación emanadas por el Ministerio de Educación, así como la elaboración continua de los distintos planes que dan cumplimiento a las concreciones curriculares. Por último, tenemos la condición de la sistematización de la información, que cuenta con 7 indicadores donde se evalúa la existencia y eficiencia de sistemas de almacenamiento de información, donde se pudiera comprobar el continuo cumplimiento de los niveles de concreción curricular y la continua supervisión de dicho cumplimiento. En relación al impacto generado por la aplicación del instrumento, tenemos que se cumplía solo en una media general de un 67% en los centros educativos intervenidos. Esta media es en relación a los centros educativos públicos y centros educativos privados, llamados en este estudio los centros educativos públicos escuelas,
y los centros educativos privados llamados colegios. Como señalaba el compañero Ángel Francisco Cuello en su intervención anterior, tenemos que el primer colegio tiene un cumplimiento de las concreciones curriculares de un 92%. Y el segundo centro educativo tiene un 56%. Como el compañero Cuello señalaba, la gestión institucional tiene un rol fundamental dentro de la favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. La gestión institucional en el colegio 1, en el centro educativo privado número 1 que se intervino, tiene un cumplimiento de un 92%, y quienes pudieron comprobarlo en su mayoría fueron las autoridades del centro educativo, llámese coordinador pedagógico, coordinador de proyectos y la dirección. En el segundo colegio, en el segundo centro educativo privado, la gestión institucional no desempeñaba su rol de manera tan eficiente. Los docentes planificaban cuando querían y como querían, no seguían un orden, no seguían un patrón de planificación, no se apegaban a las estructuras de planificación, y el centro educativo no contaba con planes y proyectos con mira de cumplimiento en el año escolar. Entonces, apoyando lo que dice o decía el compañero Ángel Francisco Cuello, la gestión institucional va de la mano ampliamente con la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física. En relación a las escuelas, tenemos respectivamente un 64 y un 76% de cumplimiento de los factores de las concreciones curriculares. Este valor de 67% de la media general llama bastante la atención si recordamos que la misión principal del factor de las concreciones curriculares en sentido llano es medir la continua y efectiva elaboración de los distintos planes y proyectos de clase elaborados por los docentes. Y según la concepción de planificación de Tobón del año 2004, no se puede concebir un proceso de enseñanza y aprendizaje sin una planificación adecuada para dicho proceso. Los puntos de mayor atención en relación a las concreciones curriculares durante la aplicación del instrumento fueron una gran cantidad de docentes que no planificaban. Si podemos ver en los resultados, solamente en el colegio 1 se cumplió con un 92%, con una de las funciones principales, una de los deberes principales del docente, que es el de planificar. Este factor en sentido llano evalúa con, la elaboración de los planes, de las planificaciones de los docentes. Es muy cuesta arriba pensar que un centro educativo pueda contar con un 56% de cumplimiento del factor que mide las planificaciones. Se supone que no podemos pararnos frente a un grupo de estudiantes sin saber qué les vamos a decir, sin saber cómo lo vamos a hacer, sin saber con cuáles actividades le vamos a generar o a llevar los conocimientos. Entonces, este cumplimiento de un 67% de una media general es muy pobre. Otro de los puntos de atención fue el de que muchos centros educativos de estos, solamente el centro educativo privado número 1 y la escuela número 2 contaban con coordinador pedagógico, por lo que nos encontramos con centros educativos que no contaban con el personal que desempeña la función de coordinador pedagógico, que atendiendo a las concreciones curriculares, al factor de concreciones curriculares, es la persona que evalúa y da seguimiento del cumplimiento de las concreciones curriculares, evaluando por medio de la aplicación de fichas de acompañamiento el proceso de planificación y ejecución de las clases de los profesores. Otro de los puntos neurálgicos surgidos dentro del proceso de aplicación del instrumento fue que existían dentro de las instituciones educativas muy pocos o nulos espacios de disertación del diseño curricular, contando solamente con una reunión por mes para discutir sobre el diseño curricular y nuevas estrategias o innovación de estrategias para llevar a los estudiantes los conocimientos. Otro de los puntos fue una inexistencia de un instrumento que tomara en cuenta las características especiales de la educación física como tal.
Sí contaban los centros educativos con una ficha de acompañamiento pedagógico. Sin embargo, estos solamente toman en cuenta aspectos del aula y aspectos muy básicos de una planificación, y están también muy desactualizados, ya que estamos trabajando la educación en República Dominicana por medio del enfoque de competencias, y estas fichas de acompañamiento aún mantienen los términos de objetivos específicos y objetivos generales de la clase. Otro de los puntos, y con este concluyo, es del de que habían demasiados centros educativos, o por no decir todos, que no contaban con los recursos didácticos suficientes para desarrollar los contenidos del área de educación física desde el diseño curricular. Ahora pasamos al tercer factor del macroproyecto de investigación: favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. Este factor corresponde al perfil docente, para el cual tenemos al especialista Carlos Banks Carter, a quien le pedimos que nos hable sobre la importancia de este factor para el macroproyecto de investigación y el proceso de diseño de los indicadores que permiten evaluar el perfil docente. Maestro Banks. Gracias, Gabriel. Muy buenos días a las autoridades académicas del ISFODOSU, en especial a la doctora Paz y a la licenciada Rivas, que son vicerrectoras del mismo, a la licenciada Aquino, directora de posgrado, al doctor Diego de la Rota, coordinador, magistral coordinador de este evento de lucidez intelectual para la comunidad educativa nacional, a los doctores Rodríguez y al doctor Renzo, invitados internacionales, a los maestrandos que forman parte de esta primera cohorte, profesores del ISFODOSU, invitados especiales y distinguidos alumnos. En el marco de esta audiencia, Gabriel, permíteme contextualizar a la audiencia respecto del perfil docente, y lo haremos en función de varios autores. Podemos determinar que el perfil docente es la sumatoria de las cualidades de un profesional de la educación conforme a criterios y parámetros de calidad, tal como lo plantean Galvis y otros en el 2006. Asimismo, más adelante, José y Carvalán plantean que el perfil docente está conformado por un conjunto de acciones de un educador en el ámbito de su quehacer profesional. Tomando como base estas referencias teóricas, podemos estar de acuerdo con López Pastor en el 2012, cuando plantea que el perfil docente es uno de los factores más importantes para el proceso de institucionalización de las fases de enseñanza-aprendizaje. Y en el marco de este macro proyecto, hacemos un abordaje metodológico del perfil docente desde el punto de vista del enfoque macrocurricular, tomando en cuenta los propósitos pedagógicos, así como también los objetivos didácticos de su accionar, y se hace una observación de la coherencia, el nivel de coherencia entre estos aspectos ya mencionados y la praxis docente. Ya en términos del instrumento, podemos decir que el perfil docente lo derivamos en 4 condiciones, que son el perfil demográfico, el perfil laboral, el perfil de desempeño y el perfil profesional. Estas condiciones se derivaron de ellas criterios de evaluación, que fueron 25 para nuestro factor, tal como planteara el expositor anterior, 25 criterios para cada uno de los factores. En términos del perfil demográfico, aquí se determinaron 4 criterios de evaluación que tienen que ver con los aspectos generales sociodemográficos del evaluado, que tienen que ver con sus datos generales, sexo, edad, lugar donde vive, etc. Ya para el perfil laboral, que sería la condición 2, se establecieron 12 criterios a evaluar, que tienen que ver con las características del tipo de contrato laboral, horas clase, tipo de centro educativo donde le corresponde impartir docencia, etc. En términos del perfil de desempeño,
derivamos, que sería la tercera condición, Gabriel, gracias, derivamos 7 criterios a evaluar que tienen que ver, en términos generales, con la observación de el quehacer o la praxis del docente en términos de verificar la coherencia procedimental de su proceso docente, el análisis y la ponderación en términos de el inicio de sus clases y sus conclusiones, lo que tiene que ver con el feedback o la retroalimentación, el análisis de los procesos evaluativos, la verificación de su plan diario en términos de sus unidades didácticas, etc. Y por último, derivamos una cuarta condición que fue el perfil profesional, y de ellas derivamos 2 criterios a evaluar que fueron los relativos a la formación permanente o la educación permanente del sujeto a posterior de la obtención de su grado y en el ejercicio de su praxis docente. Eso fue en términos de la estructura de la escala de ponderación mixta. Quedo atento a otra pregunta que tengas, Gabriel. Muy bien, muy bien. Agradecemos al distinguido maestro Vance. Luego del diseño del instrumento que permitía evaluar por medio de indicadores el perfil docente, nos gustaría saber cuál fue el impacto que generó la aplicación del instrumento y a cuáles conclusiones le permitió llegar dicha aplicación. Bueno, la aplicación del instrumento escala de ponderación mixta, los resultados de la aplicación de este instrumento determinaron que hay un impacto, una incidencia directa del factor F3, su perfil docente, para la favorabilidad del entorno para la práctica de la educación física, y las ponderaciones obtenidas en términos de la favorabilidad específica del perfil docente alcanzaron una ponderación 85.99% de favorabilidad del entorno en condiciones mínimas. Asimismo, las ponderaciones para la favorabilidad general se obtuvo una media de 83.23%. Es importante destacar que estos valores de alta ponderación tienen que ver sobre todo con los valores obtenidos en las mediciones de los centros educativos privados, donde en la condición de perfil de desempeño y de perfil profesional existen mucho mayor rigor y hay una mayor preocupación de los docentes en este sentido, contrastado con los docentes de los centros de orden público. En términos de los resultados generales, podemos resaltar que las mediciones para los centros privados alcanzaron una media de 96.53, una favorabilidad general positiva, y para los públicos 70.03, que aunque es un poco alta, está muy por debajo de la evaluación, de la ponderación de los centros privados. En términos de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento escala de ponderación mixta, desde la perspectiva del perfil docente para la favorabilidad del entorno en la práctica de la educación física, se determinó que hay un mayor acompañamiento pedagógico en los centros privados, hay una mayor coherencia entre el quehacer docente y el plan didáctico. También los resultados arrojaron que hay más cantidad de estudios complementarios en los docentes de los centros privados. Asimismo, hay más calidad profesional y de desempeño. Y esto lo contrastamos con las mediciones obtenidas en los centros públicos, donde los resultados indican que para el perfil docente en los centros públicos el acompañamiento pedagógico es intermitente o inexistente en muchos casos. Se determinó además que la educación continuada es nula o es escasa en estos centros educativos de carácter público. Se evidenciaron debilidades durante el proceso de planeación, marcadas debilidades, y en términos de la formación profesional, los resultados arrojaron que es discontinua.
Todo este conjunto de datos y de informaciones se alinean con lo que plantea Valia en términos de que las transformaciones estructurales del proceso docente tienen que ver con los cambios en los paradigmas de los factores que envuelven este macroproyecto, como son las estructuras o los recursos físicos y didácticos, los propios procesos didácticos envueltos dentro de los procesos de las concreciones curriculares, y asimismo en los cambios en los paradigmas de los gestores o líderes de centro. Y que sobre todo estas transformaciones del proceso docente, lo que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje y en la favorabilidad mínima del entorno para la práctica de la educación física, tienen que ver estos cambios, estas transformaciones desde el punto de vista del perfil docente, que es el eje transversal sobre el cual se estructuran todo el proceso que tiene que ver con el quehacer docente. Es cuanto. Muy bien, agradecemos muy cordialmente al especialista en materia de perfil docente, maestro Carlos Banks Carter. Y directamente pasamos al último de los 4 factores que permiten ponderar la favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física. Este es el correspondiente a los recursos físicos y didácticos del área de educación física, para el cual tenemos al especialista en la materia, Rainiel Almonte, al cual cedemos la palabra para que nos brinde datos referentes sobre la importancia del factor de recursos físicos y didácticos dentro del macroproyecto de investigación y el curso de diseño de los indicadores que permiten evaluar dicho factor. Maestro. Muchas gracias, apreciado Gabriel, por la oportunidad. Buen día para todos, especialmente a las autoridades de IPODOSU, invitados especiales del exterior, y especialmente al coordinador de la Maestría en Educación Física Integral MEFI y coordinador de este macroproyecto, el excelentísimo doctor Diego Rafael Arrota Villamisa. En respuesta a su pregunta, cabe señalar que el universo de la educación ha dejado en evidencia cambios multitudinarios en los últimos años y son notables los docentes que tratan de conseguir un proceso más activo y útil de la educación física para el alumnado, centrándose como prioridad la participación del alumnado en actividades planteadas. Sin embargo, la mayor parte de estos docentes, limitados por la escasez de recursos didácticos y en algunos casos la inexistencia, así como la calidad inferior de los mismos materiales, la falta de espacios infraestructurales destinados a la realización de las actividades pertinentes, la existencia de espacios propios para la creación de planificación, entre muchas condiciones, hacen que dichos docentes se queden en un esquema tradicional y repetitivo de su práctica docente, dejando de un lado la favorabilidad del entorno para la práctica de educación física bajo unas condiciones mínimas. Cabe destacar que para apoyarnos en este factor del macroproyecto se revisaron los postulados basados en Zapicos, 1993, Díaz, 1996, Fernández, 1997, Chinchilla y Moreno, Sáenz López, Rivadeneira, Blandes y Gil, Cañizares y Carbonero, 2017, quienes coinciden en representar este factor como parte de los 4 grupos de componentes o recursos necesarios para implementar la didáctica de la educación física, que son el factor número 1, la gestión institucional, las progresiones curriculares, el perfil docente, que responde al número 3, y el cuarto, el que trata este servidor, que responde en este macroproyecto a espacios físicos, infraestructurales y recursos materiales didácticos. En cuanto a espacios físicos, numerosos autores, dentro de los cuales cito a Cañizares y Carbonero 2017, quienes definen como espacio al aula de la educación física o a las instalaciones deportivas que deben de permitir la práctica de la mayoría de las actividades físicas y deportivas practicadas en el contexto escolar. Por otro lado, el espacio físico o entorno es conocido por autores como Malaguchi como un ente activo del proyecto pedagógico. De acuerdo a los postulados de Malaguchi 2001, se podría decir que el ambiente o entorno era un educador más que no pagaba seguro social. Así se evidencia que reviste de suma importancia contar con espacios adecuados para crear un entorno de aprendizaje propicio y satisfactorio donde el alumnado se sienta cómodo y pueda desarrollar sus habilidades.
En cuanto a materiales didácticos, de acuerdo a lo que expresa Jimeno en el año 1991, son aquellos que comunican contenido para el aprendizaje del alumnado y pueden servir para estimular y dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea total o parcialmente. Por su parte, Santos Guerra, en el año 1991, señala que llamamos materiales didácticos a las diferentes herramientas o utensilios que utilizan los profesores y los alumnos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, otros autores hablan sobre la importancia de contar con materiales didácticos y recursos físicos infraestructurales para la favorabilidad de un entorno para la práctica de educación física, como los postulados de Martínez Bonapé, que expresa que los materiales didácticos son elementos que sirven para ordenar y darle vida a la clase. Bonapé pone en evidencia que la existencia o el auxilio que los mismos brindan al profesorado en la aplicación de la docencia enriquece mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. No solo de la educación física, sino de cualquier materia o disciplina que se esté impartiendo, pues proporcionan al alumno una serie de evidencias que la falta de los mismos no permitiría, y ahí parte su importancia. En el mismo ámbito, la UNESCO, en su última carta actualizada en el 2015, en la educación física y el deporte, hace mención en su artículo 8 a los entornos de educación física que deben ser proporcionados en mantener instalaciones adecuadas. Los mismos deben ser seguros y responder a las necesidades de los participantes de la educación física, teniendo en cuenta las diversificaciones en lo que concierne a la cultura, el sexo, el clima, la edad y si hay alguna persona con discapacidad. Considerando esto, se podría afirmar que en la República Dominicana no se ha evidenciado o identificado en sentido general la existencia de un instrumento que permita medir la favorabilidad del entorno educativo para la práctica de educación física, que demanda el proyecto curricular de la República Dominicana, lo que nos lleva a la creación de un instrumento, de una batería de 25 ítems, ya mencionado anteriormente, relacionado con los espacios físicos infraestructurales y los recursos materiales didácticos. Lo que responde a este objetivo, esa realización de este instrumento, cuenta con 3 condiciones, que son la condición 1 de recursos destinados a la planificación y evaluación del área de la educación física. Esta condición 1 evalúa 7 criterios correspondientes a la existencia, como se puede ver en pantalla, evidencia y verificación de condiciones de seguridad, vectores de salud para los discentes, así como la existencia de espacios para la realización de extramurales como intramurales. Mientras que la condición 2, por favor, evalúa estructuras analíticas correspondientes a la existencia locativa y evidencias de lugares destinados a la realización de actividades propias de la educación física, ya sean de manera práctica o teórica. La condición 3 evalúa 14 indicadores o criterios correspondientes a la existencia del lugar destinado para que el docente realice sus planificaciones docentes, así como un repositorio de las mismas. Dicha condición número 3 también se puede observar que trataba sobre la existencia de equipamiento tecnológico, la evidencia de condiciones de seguridad de ese tipo de equipamiento, evidencias de condiciones de seguridad que respetan a los materiales didácticos, el peso, la forma, superficie, tamaño, entre otras, sumando un total de 25 ítems. Es cuanto. Gracias por la oportunidad, Gabriel. Muy bien, agradecemos al estimado maestro Almonte por sus aportaciones y permitimos preguntar a cuáles conclusiones pudo llegar en relación a los datos conseguidos luego de la aplicación del. Muchas gracias nuevamente. Queda en evidencia que con mayor sea la cantidad y el tipo de infraestructura física y material disponible para la educación física, mayor será el rango de intervenciones propuestas por el maestro para proporcionar mayores experiencias corporales al alumnado. Según la aplicación de este instrumento, nos dimos cuenta, gracias a aportes como autores del Orden y Pérez en 2002, quien dice que los espacios físicos, como los materiales didácticos, ayudan a definir la situación de enseñanza-aprendizaje y crean un ambiente inspirador al desarrollo de las capacidades de nuestros estudiantes. Por su parte, Martínez Bonapé
habla de que la existencia de los recursos físicos e infraestructurales, así como la carencia de los materiales didácticos, es una restricción para las mediaciones pedagógicas de los docentes. Como muestra la siguiente tabla, el resultado correspondiente a los centros públicos, como de centros privados de naturaleza, a una favorabilidad mayor en los centros privados, a una media de 96.53%, mientras que los centros públicos tienen una media de 70.03%. Aunque la población obedece a una muestra corta por el espacio de tiempo que también corresponde a una limitación, se puede observar que en estos centros evaluados tienen una media de favorabilidad general de un 83.28%. La ponderación más baja de los centros de naturaleza pública o centros públicos fueron las correspondientes a las estructuras analíticas de la condición número 1, que responde a la existencia de espacios físicos, así como la evidencia de condiciones de seguridad, vectores de salud en torno al alumnado. También los criterios atenientes a los recursos didácticos, que aunque dicho instrumento, a pesar de medir la existencia y la calidad del recurso, también mide la pertinencia de este, con las condiciones que respetan a los indicadores de logro emanados del macrocurrículum del proyecto curricular para educación física de la República Dominicana. Por otro lado, las ponderaciones más bajas de los centros de naturaleza privada fueron las relacionadas a la condición número 3, correspondiente a los recursos generales destinados a la planificación y pertinencia de educación física en relación a la evaluación. Muchos de estos docentes evaluados no contaban con un repositorio de las planificaciones, no contaban con un espacio donde planificar, ni un lugar para realizar, o sea, no tenían un lugar específico para realizar las mismas. No obstante, las ponderaciones más altas, por la existencia y el nivel de cumplimiento, en base a los criterios de las condiciones, la obtuvieron los centros públicos. Verdaderamente queda en evidencia la desigualdad social en cuanto a la educación pública y privada en Latinoamérica, en sentido general, coincidiendo así con Marchesi y Martin en el 2004, en su publicación La desigualdad educativa. Así también la IRRE y Marchesi en el 2006 nuevamente hacen mención a la situación, y así lo demuestran otros estudios como el de la Universidad Privada Bolivariana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que realizó una investigación en 20 países de Latinoamérica, iniciando en el 2006 y publicando los resultados posteriores en el 2008. Dentro de estos países se encontraba la República Dominicana. El estudio se denominaba Retornos de la Educación Pública y Privada, Inferencia Sintónica y Bootstrap en medida de la desigualdad. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al maestro Almonte por sus aportes a este macroproyecto de investigación. Luego de escuchar a los especialistas en los 4 factores que conforman el macroproyecto de investigación, favorabilidad del entorno educativo para la práctica de la educación física, concluimos que en relación de la gestión institucional se requieren esfuerzos de parte de las autoridades del sistema educativo para dotar a los docentes de educación física de las condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases de educación física. En materia de concreciones curriculares, se hace necesario dotar a los centros educativos del personal que desempeña la función de coordinador pedagógico, aumentar en cantidad y calidad los espacios de disertación del diseño curricular nacional y adaptar la ficha de acompañamiento y seguimiento a las características especiales de la educación física. Correspondiente al factor del perfil docente, se hace necesario que tanto el Ministerio de Educación como el Instituto Nacional de Educación Física y el Ministerio de Deportes y Recreación diseñen espacios de capacitación continua y especialización técnica para los docentes de educación física. En relación a los recursos físicos y didácticos del área de educación física, que es el último de los factores, se requieren esfuerzos conjuntos del Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Educación Física y Ministerio de Deporte y Recreación para que los centros educativos alcancen las condiciones adecuadas para desarrollar
todas las actividades relacionadas con los contenidos curriculares del área de educación física, tanto en materia de infraestructura como en materia de recursos didácticos. Finalizando este macroproyecto de investigación, podemos exhibir un instrumento validado por expertos internacionales que permite evaluar detalladamente los factores relacionados con la favorabilidad de los entornos educativos para el desarrollo de las actividades inherentes a la educación física, aspecto que quedó comprobado por medio de la aplicación de dicho instrumento en diversos centros educativos de la República Dominicana. Entendiendo el importante rol que juega la favorabilidad de los entornos educativos y el impacto que genera su continua evaluación para el mejoramiento, se recomienda enérgicamente el que se generalice el instrumento escala de ponderación mixta en todo el territorio nacional en busca de su aplicación en cada centro educativo del país. Aquí tenemos el instrumento escala de ponderación mixta a detalle. Aquí podemos ver los 25 ítems que conforman el primer factor, que es el de gestión institucional. Aquí los 25 correspondientes a las concreciones curriculares. Como podemos ver, ahí están todos los elementos señalados, el factor, las condiciones en que se deriva, criterios de evaluación o las evidencias, solicitud de evidencias, los indicadores que evalúan dichas evidencias y la naturaleza del mismo. También tenemos los indicadores que permiten cuantificar el cumplimiento de los mismos o el nivel de cumplimiento. El tercer factor, que es el de el perfil docente, con los 25 ítems que le corresponden para evaluar el perfil docente en todas las aristas que lo componen. Y por último, el factor correspondiente a los recursos físicos y didácticos del área de educación física. Hasta aquí esta presentación. Agradecemos nuevamente a todo el auditorio, a las autoridades que se han dado cita aquí el día de hoy y por honrarnos con su grata presencia. Muchas gracias por escucharnos y les había escrito hace un momento en el chat de la videoconferencia que podían escribir allí sus preguntas. Entonces, seleccionaremos 3 preguntas a causa del tiempo para que los expertos o especialistas las respondan. Hasta el momento tienen una pregunta, creo que pudieran responder. Pregunta, vicerrectora del ISFODOSU, el recinto Eugenio María de Hostos, Ina Rivas, si permiten estos resultados generalizar a nivel nacional. La generalización, me permito responder la pregunta. La generalización del instrumento a nivel nacional, para llevarlo hasta ese punto de generalizarlo, era necesaria la validación y el pilotaje, la aplicación piloto para verificar la aplicabilidad y ejecución del instrumento. En el proceso de diseño del instrumento se procedió a hacer la validación por medio del criterio de expertos y estos coincidieron, se utilizaron 6 expertos en materia de evaluación y concluyeron ellos que el instrumento era válido en un 95%, por lo que su aplicación era total y absolutamente posible, por lo que procedimos entonces a la segunda fase de validación, que era el pilotaje o la aplicación en una determinada cantidad de centros educativos. Esa aplicación arrojó como resultado por cada factor los resultados que vimos, y esto deja en evidencia que claramente es 100% aplicable el instrumento. Es un instrumento validado por expertos internacionales, especialistas en evaluación, por lo que sí.
Permiten estos resultados de la prueba piloto la generalización del instrumento. Tienen una segunda pregunta que reza: ¿qué opinión tienen sobre el compromiso de gestión del docente y el colectivo de educación física en favor de los que se le dote de los recursos? Bien, como coordinador me permito solicitar la participación de los maestros Rainiel Almonte y Ángel Cuello, que son los especialistas en materia de gestión institucional y recursos físicos y didácticos, para responder esta pregunta. Sí, gracias, maestro Gabriel. En función de la pregunta, y le agradecemos al profesor Roberto Heredia que la hiciera. Bueno, tenemos una opinión muy clara del compromiso que tienen los docentes de educación física de la República Dominicana, los cuales desarrollan su labor pedagógica, su praxis en ambientes que son héroes. Ese ambiente que se busca o se buscaba medir en cuanto a lo que es la favorabilidad de los entornos, demuestra que necesitamos una inversión no solo económica desde el punto de vista de mejorar los aspectos de infraestructura y de recursos o materiales didácticos, sino necesitamos un cambio de mentalidad de nuestras autoridades en entender que la aplicación de gestión institucional, de políticas públicas que puedan favorecer a que los maestros tengan un mejor ambiente de trabajo. Evidentemente, cuando tú encuentras un maestro que trabaja en un pleno sol, 8 horas al día, cuando tú encuentras un maestro que tiene que llevar los balones muchas veces porque no, los centros educativos no le dotan de esos recursos, cuando tú encuentras que los centros educativos, hablando propiamente de gestión institucional, no están acorde ni entienden lo que es la educación física, sus directivos, hablarse propiamente del equipo de gestión, sino que ven al maestro como un simple profesor que acoge a los muchachos para que no estén haciendo bulla, en el caso si no son los que le corresponden sus alumnos. Yo valoro muy positiva la receptividad de los maestros, los cuales realizamos nuestra investigación, la cual, como bien decía el profesor Gabriel, no se ha intervenido a nivel nacional. Sería una propuesta interesante para nosotros determinar las características de un centro rural, un centro urbano, poder ahí identificar cómo los centros privados tienen mejores condiciones desde la gestión hasta los aspectos de infraestructura, de mantenimiento, porque estos le dan una visión muy diferente a la educación física. Estos centros educativos privados ven la educación física como un medio de marketing para poder subir las matrículas escolares y evidentemente el nivel de exigencia a esos profesionales va consigo, acompañado de que siempre quieren escoger lo mejor, aunque los salarios no son tan competitivos como en el sector público. Gracias por la pregunta y entendemos que se requiere una mayor inversión, no solo en lo económico, sino un cambio de mentalidad de nuestras autoridades, pero no hay duda de que nuestros maestros tienen un compromiso en cuanto a la gestión, porque aún con todas las vicisitudes realizan el trabajo. Bendiciones. Disculpa, Gabriel, muchas gracias, Ángel. También quisiera compartir parte de la respuesta a la pregunta. Asimismo, añadir que la gestión institucional tiene que velar por el cumplimiento de los centros educativos en cuestión de compra de recursos materiales didácticos para la enseñanza de la educación física, teniendo en cuenta dicho técnico, como se le denomina aquí en el país, los contenidos del proyecto curricular, porque muchas veces para la compra de esto no se tiene en cuenta el contenido o el indicador de los emanados del macroproyecto, del macrocurrículo. Me refiero a que son suplidores que no tienen ni conocimiento muchas veces de qué material, qué balón, qué pelota, qué bate se necesita para ese contenido. Sin embargo, el director del centro educativo es quien llama a un suplidor: necesitamos bate, pelota y esto. Entonces, el docente también tiene un nivel de cumplimiento de asegurarse qué es lo que van a pedir como material didáctico para la educación física. Muchas gracias.
Me permito señalar en materia de recursos físicos y didácticos, aspecto correspondiente al maestro Rainiel Almonte, la gestión de estos recursos no es obligatoria del docente de educación física. Sin embargo, la inclusión del mismo en el proceso de adquisición de los recursos de los recursos didácticos para el área de educación física es sumamente necesaria. Si el docente de educación física no está incluido y simplemente le dice al director, yo necesito un balón de fútbol, eso es un poco cuesta arriba. El director comprará el balón que más le convenga económicamente, atendiendo a los recursos que tenga en el momento, además de que no va a tomar en cuenta las distintas, la gran variedad de balones de fútbol que haya en relación a su tamaño, en relación al tipo de actividad que se realizará, en relación al tipo de fútbol que se jugará. Entonces, la gestión sí existe, maestro Heredia, por parte de los docentes de educación física. Sí solicitan los recursos. Sin embargo, el maestro Ángel Cuello no me dejará mentir, que es especialista en gestión institucional. El docente no está totalmente incluido en el proceso de compra de los recursos físicos y didácticos. Simplemente se le cuestiona sobre qué recurso quiere y ya. Simplemente quiere un bat, no importa si es de plástico, si es de madera, si es de aluminio, llegó un bat a la escuela. Usted pidió un bat, yo le traje un bat. Entonces, la gestión que el docente de educación física puede realizar dentro del centro educativo para la adquisición de los recursos didácticos la hace. Incluso los docentes de educación física en República Dominicana nos enfrentamos a tener que diseñar con recursos del medio los recursos didácticos de la educación física. Tenemos varias preguntas, Gabriel. Me gustaría participación. Una pregunta más. Me gustaría que Maribel continuara y la leyera para nosotros, eligiera al azar una más, por favor. Perfecto. Dice, el hecho de no tener un lugar para realizar su planificación, ¿es un obstáculo para realizar la misma? ¿El hecho de no tener materiales nos impide realizar nuestras labores docentes? Creo que esa es la última pregunta de ustedes. Bien, le voy a ceder la palabra al maestro Rainiel Almonte nuevamente en relación a los espacios físicos para el diseño de las planificaciones. Luego haré una intervención como especialista en la materia de concreciones curriculares y las planificaciones. Muchas gracias, Gabriel. En relación a la primera pregunta que hizo Maribel, el instrumento se mencionó. A pesar de medir la existencia de los mismos, de los recursos materiales didácticos, medía más la pertinencia de los mismos. Con relación a qué papel juega si el docente no tiene ningún recurso, puede utilizar recursos del medio, como explicaba Gabriel. Ahora, ¿es pertinente ese recurso del medio con los contenidos emanados del currículum? Eso es lo que nosotros evaluamos, porque no es posible que estemos dando una clase por ejemplo, de atrapar y lanzar, atrapamos con una pelota de softball, sin embargo, una pelota de softball tiene una textura o un peso muy diferente. ¿Qué contenido, qué indicador de logro, qué objetivo usted tenía para atrapar y lanzar? Usted utilizó ese material. Con relación a la segunda pregunta, que dice que si el hecho de no tener materiales, de la planificación, el hecho de no tener un lugar para la realización de su planificación es un obstáculo para la realización de la misma. En realidad, el instrumento decía un repositorio de planificación si contenía el centro educativo. Un repositorio es un lugar, donde colocaba las planificaciones. Y otro era si contenía un lugar donde el maestro se sienta cómodo para planificar sus clases, porque muchos docentes decían, yo no tengo dónde planificar mi clase, yo tengo que hacer en un curso, no tengo concentración. Y sí, en cuestión de espacio, para infraestructura, para la realización de la planificación, sí tiene que ver con la favorabilidad del entorno para la práctica de educación física, porque mientras más cómodo se siente el docente para planificar, si tiene computadora, acceso a internet, libros, de dónde va a extraer los contenidos, los indicadores de logro, todos esos ítems están teniendo estructura analítica de la condición número 3. Gracias. Muy bien, gracias al maestro Rainiel Almonte.
En relación a la pregunta de espacio, la inexistencia del espacio para planificación era un obstáculo. Realmente no es un obstáculo. Sin embargo, volvemos a lo que dice el maestro Rainiel. ¿Qué tan pertinente es que un docente tenga que sentarse en el patio, debajo de una mata, a realizar su planificación? No es pertinente eso. El instrumento escala de ponderación mixta busca, como decía desde el principio, medir las condiciones mínimas de la favorabilidad de los entornos educativos para la práctica de la educación física. Cuando hablaba en relación a las concreciones curriculares, entendemos que es parte vital de la favorabilidad que los docentes diseñen los planes que permitan impartir las clases y llevar a sus estudiantes los conocimientos y cumplir los objetivos didácticos. Sin embargo, si el docente no tiene un espacio donde pueda planificar, donde pueda acumular o depositar los recursos que le permiten diseñar sus planificaciones, el docente tendría que andar entonces como una tortuga con todo a la espalda, porque no tiene un lugar donde tener su planificación. Un docente no puede cargar con la planificación. El docente de educación física imparte clases en diversas secciones. Un docente de educación física en ninguna escuela dominicana está en un solo curso. No somos maestros fijos. Tenemos un libro de planificación para cada grado por el que pasamos. Entonces, tendríamos nosotros que cargar en una mochila 11, 12 libros de planificación, porque no tenemos un espacio donde podamos almacenar los recursos que nos permiten impartir las clases o nuestras planificaciones. No podemos sentarnos debajo de una mata a planificar. Hay que tener en cuenta que el instrumento busca medir las condiciones mínimas de favorabilidad de los entornos educativos, y un espacio para planificación es vital dentro de dicha favorabilidad. Bueno, excelente de parte de ustedes. Ya ustedes saben que a causa del tiempo, pues tenemos que pasar al segundo macroproyecto. Para esta ocasión yo quiero dejar al coordinador del programa, el maestro Diego de la Rota, quien va a puntualizar algo y a la vez nos va a dar entrada al segundo macroproyecto de investigación. Muy buenos días para todos. Nuevamente agradecerle la asistencia. Es muy corto. Es con relación a la pregunta de la vicerrectora Cristina Rivas, una pregunta muy pertinente. Para poder darle una respuesta mucho más concreta a la vicerrectora y a la audiencia, hoy no podemos decir en términos generales que la escala de ponderación mixta le atribuye ciertos porcentajes que podrían decirse son la realidad de otros centros educativos. ¿Cuál fue el aspecto fundamental de esta primera etapa del macroproyecto? Cimentar las bases para la construcción de un instrumento que sirviera para medirle esa favorabilidad del entorno en esos 4 factores que ya mencionaron los expertos. Someterla a una validación de pares en cuanto a contenido y elementos estructurales, que como lo mencionaba Gabriel, tuvo un 95% de aceptación y de validez por parte de los 6 expertos, todos ellos con doctorado en educación y amplia experiencia en el tema de evaluación educativa. Un segundo paso fue generar un tema de prueba piloto que hoy nos deja claro que a nivel de estadística, a través de la herramienta capa de Cohen, nos otorga un alto nivel que en la ponderación se llama casi perfecto, del elemento de objetividad del instrumento a través de la medición de pares evaluadores. Ahora bien, para poder hablar en términos generales de qué está sucediendo y cómo eventualmente se pueden correlacionar un factor con otro, tendrá que aplicarse en mayor escala, evidentemente, en futuro, para poder decir, tal vez, a manera de ejemplo, que en una escuela un docente no tiene los espacios físicos adecuados, pero es un gran metodólogo y hace su clase y somete a sus estudiantes a una experiencia motrices interesantes que tienen que ver realmente con los aspectos didácticos que hoy promueve el currículo dominicano como tal. Eso muy probablemente sucederá.
pero hasta dónde también le coarta la posibilidad de hacerlo mejor el tema de la no existencia de PER. Todos esos elementos ya se podrán responder en un futuro cuando la escala de ponderación mixta se aplique con una mayor proporción.